¿Estamos listos para la carne de pollo de laboratorio? Desde que nuestros antepasados del Neolítico comenzaron a domesticar pollos unos 6000 años antes de Cristo, el consumo de esta carne no hace más que aumentar. Solo en 2022 se estimó en más de 100 millones de toneladas la producción de este producto, de alto contenido de proteínas y vitaminas, y bajo costo. Esta expansión fue, en gran medida, facilitada por los avances de la ciencia. Pero, curiosamente, los descubrimientos científicos amenazan hoy la industria avícola, tal como la conocemos. La razón es la aparición de la carne de pollo fabricada en laboratorio, como si se tratara de un filme de ciencia ficción. Sin embargo, mucho dependerá en el futuro de la respuesta que demos a la pregunta, ¿estamos los humanos listos para comer carne artificial? Un momento clave, que puede marcar el destino de muchos pollos, es junio de 2023, cuando Estados Unidos aprobó la venta de este tipo de carne. Aunque en Singapur se comercializa la carne de laboratorio desde el año 2020, la decisión de Estados Unidos evidentemente tiene un peso mucho mayor, aunque no se trata de una aprobación generalizada. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos solo aprobó la comercialización a dos compañías, Upside Foods y Good Meat, luego de un proceso riguroso, que incluyó la revisión de sus sistemas de seguridad alimentaria. Los productores comenzaron a promover el producto como carne sin sacrificio y un gran paso hacia un futuro más sostenible, además de una herramienta para combatir el hambre en el mundo. Según sus estimados, la producción de carne de pollo en laboratorio también ayudará a reducir la crianza tradicional animal, responsable del 15% de los gases con efecto invernadero. Upside Foods fue creada en 2015 por Uma Baletti, un cardiólogo que intentaba cultivar células cardíacas in vitro. Y Good Meat pertenece a Just, empresa que se dio a conocer, años atrás, por su sustituto de huevo a base de plantas. Pero, el caso de la carne de pollo es diferente, porque no es fabricada con sustitutos, sino mediante un proceso que utiliza células de un ave viva, obtenidas mediante una biopsia, de la raíz de una pluma o de un trozo de carne fresca. Esas células se cultivan con nutrientes como los de la soya y el maíz, en un bioreactor con temperatura controlada. Todo el proceso dura unos 14 días, hasta que la carne artificial puede cocinarse como si fuera una pechuga de pollo natural. Aunque los productores tienen solo alabanzas para la carne de laboratorio, también hay quienes dudan del valor nutricional y la idoneidad para el consumo humano, y no están seguros, tampoco, de que el impacto ambiental sea como dicen. Sobre esto, Marcos Freeman, de la Universidad de Oxford, calculó que la energía requerida en la producción deja una huella de carbono 5 veces superior al método tradicional de crianza de aves. Y luego viene el tema de capacidad de producción, pues, según previsiones, solo a finales de 2024 o 2025 las empresas podrán llegar a un público mayor. Otro elemento es el precio. Sobre ello, Uma Baletti considera que la carne cultivada alcanzaría la paridad de precios con el pollo de granja en un periodo de 5 a 15 años. Tal vez al principio la gente pensará en probar el pollo cultivado como una experiencia loca, y ciertamente los medios lo han hecho sonar como una nueva y extraña cosa científica, pero en última instancia, es solo pollo, dijo Baletti. Este es otro asunto, porque, si ciertamente la carne cultivada sabe igual que la real, muchos consumidores no querrán pagar más por el mismo producto, solo por amor al medio ambiente o consideraciones éticas. También está el hecho de que, ante la incertidumbre del mercado, las compañías autorizadas van paso a paso, y comenzaron la promoción en restaurantes de degustación. Y he aquí la paradoja, porque aunque los productores afirman que la carne de laboratorio ayudará a eliminar las hambrunas, de momento solo irá a las mesas de personas con mayor poder adquisitivo. Para esta primera etapa,
Good Meat se asoció con el chef José Andrés, quien anunció la inclusión de la carne de pollo de laboratorio en el menú de su restaurante China Chilcano, en Washington. De otro lado, la chef Dominique Crenn decidió ofertar la carne de Upside Foods en su Burkran, en San Francisco. Como quiera que sea, lo cierto es que la carne de pollo de laboratorio ya viene llegando. Ahora bien, otra cosa es poder predecir si esta carne artificial llegará a adueñarse de nuestras mesas, o quedará como uno de esos alimentos snob para adinerados, o para probar por una sola vez. Veremos. Si te interesa seguir el desenlace de este tópico, suscríbete al canal, para seguir indagando juntos en algunos de los temas más interesantes de nuestro planeta y sus alrededores.